Mi hermana y yo soñábamos con conocer España desde que éramos niñas. Esto debido a que habíamos investigado sobre los sitios más bellos para visitar y las imágenes nos habían dejado muy emocionadas por lo sublimes que parecían. Mi hermana mayor dijo que cuando ella cumpliera 15 años, no deseaba tener una fiesta como se conoce típicamente en México y por el contrario deseaba llevar nuestro sueño a la realidad, intercambiando la fiesta por un viaje a España. Así pasaron los años de nuestra infancia hasta que nos encontrábamos muy cerca de cumplir la tan esperada edad. Además, prácticamente teníamos muchas cosas a nuestro favor, pues éramos estudiantes de excelencia académica. Constantemente llamaban a nuestros padres del colegio para felicitarlos por nuestros logros escolares. Participábamos constantemente en eventos culturales, cosa que también llenaba de orgullo a nuestros padres. Nos prometieron llevarnos de vacaciones a España, con la única condición de que mantuviéramos nuestros estudios tal como lo hacíamos, manteniendo nuestro buen promedio. Anhelábamos tanto el premio que día y noche nos la pasábamos estudiando todo lo que podíamos, sobre todo para los exámenes más difíciles. Nos costó muchas noches de desvelo, pero finalmente logramos conseguirlo un parcial más, por lo que era definitivo que podríamos compartir ese viaje juntas. Estábamos muy entusiasmadas por esas vacaciones, lo habíamos soñado tanto desde pequeñas que no podíamos creer que se volvería realidad. Mi papá no nos había dicho nada sobre lo que ocurriría, pero había encontrado una casa en renta muy bonita para pasar nuestras vacaciones. Él nos enseñó una foto de cómo iba a ser nuestra casa y era la más bonita que mis ojos jamás habían visto, tenía espacio suficiente y las flores que la adornaban por todas partes la hacía lucir de ensueño. Los boletos del viaje ya estaban comprados, así que nos apresuramos a comprar algunas cosas que nos hacían falta para disfrutar al máximo nuestro viaje. Los días nos parecían eternos hasta que por fin llegó el momento más esperado. Terminamos de preparar nuestras maletas y nos fuimos. El viaje estuvo muy tranquilo, yo estaba realmente emocionada porque jamás había estado en un avión, todo se veía impecable. Mi vista podía perderse incansablemente contemplando las nubes por la ventana. Cuando aterrizamos aún no podía creer lo que estaba ocurriendo, creí que tendríamos las mejores vacaciones porque al fin estábamos ahí. Pero no fue así, ya que lo que ocurriría después no fue nada agradable para mi familia. Al salir del aeropuerto nos dirigimos inmediatamente a la propiedad que había rentado mi papá. Ahí nos estaba esperando el dueño, un sujeto extremadamente delgado y alto, tenía unas ojeras muy pronunciadas. Me daba mucho miedo al verlo ya que tenía un aspecto espeluznante. Él le entregó las llaves de la casa a mi papá y nos dio un pequeño recorrido por el lugar, con una actitud que pareciera incluso molesta, cosa que nos resultó bastante incómoda. Al concluir con la parte del jardín se fue de inmediato y me alegré por ya no verlo más, ya que de verdad me daba miedo el tan solo verlo. Recorrimos la casa nuevamente en familia, mientras terminábamos de instalarnos y cuando menos nos dimos cuenta la noche nos había alcanzado, queríamos salir a cenar a algún lugar cercano o recorrer un poco las calles, pero todos estábamos cansados por el viaje. Así que decidimos quedarnos para dormir y así al día siguiente comenzaríamos nuestras aventuras totalmente llenos de energía. La casa era muy bonita como en las fotos y muy grande, tenía 3 habitaciones, por lo que mi hermana y yo podíamos tener nuestro espacio individual. Mis papás nos asignaron las recámaras y al entrar a la mía me lancé a la cama porque mi cansancio era demasiado. Eché un vistazo a un pequeño reloj que se encontraba en el pequeño buró cerca de la cama, donde pude observar que ya eran las 10 de la noche, realmente tenía mucho sueño y me quedé profundamente dormida. Transcurrieron exactamente 3 horas cuando de pronto algo me despertó de forma brusca, al mirar el reloj marcaba las 1 de la mañana. Y lo que me había despertado con tanta precipitación eran los gritos de mi hermana que pedía auxilio desesperadamente, se escuchaba totalmente asustada, por lo que me levanté de inmediato para dirigirme a su habitación que quedaba cerca de la mía. Al llegar noté que mis padres ya estaban con ella tranquilizándola. Pero me preocupó que se veía muy pálida y su mirada reflejaba un miedo profundo.
Mi mamá le preguntó qué había ocurrido y mi hermana respondió que se despertó asustada porque se escuchaban unos ruidos en su habitación y que al abrir los ojos había visto a un hombre parado en la esquina de su cama, pero cuando ella comenzó a gritar y prendió la luz, él se había ido a esconder a su armario. Mi papá se tomó la descripción de mi hermana con mucha seriedad, ya que mi hermana no se asustaba tan fácilmente ni solía hacer cosas de ese estilo, así que fue a buscar al armario y no encontró nada. Se dedicó a buscar en toda la habitación de mi hermana para que ella se sintiera más segura, pasó varios minutos buscando hasta en el mínimo rincón. Pero no logró encontrar nada, por lo que mi hermana se tranquilizó un poco. Platicamos unos momentos con mis papás y se sorprendieron bastante de lo ocurrido, ya que al estar lejos de casa en un lugar extraño donde no conocíamos a nadie, era normal que nos sintiéramos así. Aunque mi hermana se había calmado un poco, no dejó de sentir miedo después de lo sucedido. Por lo que decidió irse a dormir a la habitación de mis padres lo que restaba de la noche. Al día siguiente nos despertamos temprano, nos arreglamos, desayunamos y fuimos a conocer la ciudad. Nos quedamos algunas horas en el centro para recorrer los museos, una plaza y varios lugares turísticos cercanos de los que habíamos leído excelentes recomendaciones. En general fue un día muy divertido. Comimos en uno de los restaurantes cercanos y regresamos a casa para descansar de la caminata de la mañana. Por la noche decidimos ir a cenar a un lugar muy famoso de la ciudad. Todo en el menú era exquisito y el lugar era bastante acogedor. Al ambiente tan tranquilo también se le sumaba la hospitalidad del personal del lugar. Al terminar nuestra cena volvimos a la casa, pero al llegar nos encontramos con que todo estaba hecho un desastre. Nuestro equipaje estaba completamente regado, como si alguien hubiera entrado y revisado las cosas. Nos pareció algo muy extraño y molesto, por lo que decidimos hablarle al casero y reportarle lo que había ocurrido. Llegó casi de inmediato, pero lejos de auxiliarnos se molestó por el estado en el que se encontraba el lugar, tanto que ni siquiera se preocupó por cómo nos encontráramos anímicamente o al menos en darnos alguna explicación. Lejos de eso nos dijo que arregláramos la casa, porque a él no le gustaban ese tipo de acciones con sus propiedades. Mi papá estaba muy sorprendido porque el casero no nos ayudó en lo más mínimo y solo se molestó al ver su casa en esas condiciones, a pesar que nosotros le habíamos explicado que nosotros no habíamos hecho tal cosa. Creo que no nos escuchó y se fue. Mi padre quería reportar lo que había ocurrido esa noche al casero para que estuviera al tanto de ello, pero ante la negativa del apático hombre optó por reportarlo con la policía, que también llegó en cuestión de minutos y al analizar lo ocurrido, nos dijeron que estuviéramos alertas y que ellos estarían al pendiente de cualquier situación. Al revisar cosas nos dimos cuenta de que no hacía falta nada y era muy extraño, porque se supone que la mayoría de las personas que se meten a las casas que no son suyas es para robar cosas personales o de valor. Tratamos de no darle importancia para poder disfrutar de nuestras vacaciones y así fue por el resto de los siguientes días. Durante el día la pasábamos muy bien, todo era divertido y no teníamos queja de nada, ya que nos sentíamos cómodos y felices, pero en la noche ocurrían cosas inexplicables en la casa. Se movían de lugar las cosas y se escuchaban pasos en el pasillo, pero al asomarnos para descubrir de quién se trataba no había nadie. Incluso un día mi mamá cocinó un paí en la noche y lo dejó enfriando en la mesa, mientras todos veíamos la televisión en la sala, cuando de repente escuchamos un gran golpe que provenía de la cocina. Nos levantamos de inmediato para ir a ver qué pasaba y nos dimos cuenta de que sorpresivamente el paí que había cocinado mi mamá se había caído. Esto nos pareció totalmente extraño, ya que nadie se encontraba en la cocina como para haberlo tirado, ni estaba en la orilla como para haber resbalado. Lo recogimos, limpiamos y no tomamos tanta importancia ese día y así continuaron las cosas. Cuando faltaban 2 días para culminar nuestras vacaciones, mi hermana estaba viendo la televisión en la sala sola, cuando de repente salió corriendo y gritando hacia el cuarto de mis papás, por lo que inmediatamente pensé que algo debía haberla asustado tanto para que reaccionara de tal forma. Al llegar al cuarto le dijo a mi papá que sentía mucho miedo y era tanto que deseaba irse lo más pronto posible.
pues decía que sentía constantemente que alguien nos estaba viendo y había escuchado como si alguien le hablara desde la pared. Mis padres la tranquilizaron como pudieron y pues estaba más nerviosa que las otras ocasiones. Mi papá otra vez se tomó muy en serio la situación y fue a la sala para revisar qué estaba pasando. Nos dijo que no saliéramos de la habitación hasta que él regresara y nos dejó encerradas. Yo no aguantaba la curiosidad, pues a mí todas las cosas paranormales siempre me habían llamado la atención. Aunque ciertamente les temía, tomé valor y me paré junto a la puerta para tratar de escuchar lo que ocurría. No conseguía distinguir con exactitud las voces, pero sí podía escuchar cómo mi papá caminaba por toda la casa mientras movía todos los muebles. Luego salió y revisó la casa por todo alrededor para estar más tranquilo. Entró a la habitación nuevamente y nos pidió una vez más que nos quedáramos ahí. Pues ya había revisado toda la casa y no había encontrado nada, pero quería hacer una última inspección para terminar de asegurarse de que no existiera ningún peligro. Así que tomó algunas herramientas y volvió a salir de la habitación para dirigirse a uno de los ductos de ventilación. Procedió a quitarlo por completo y al hacerlo se dio cuenta de que estaba un tipo alto parado del otro lado. Él estaba mirando al lado contrario, por eso no vio a mi papá. Él le cerró rápidamente el ducto sin que el sujeto se diera cuenta. Mi papá trató de mantener la calma y volvió al cuarto. Nos pidió que guardáramos silencio. Pasaron algunos minutos y nos dijo en voz alta que nos arregláramos y nos apuráramos ya que íbamos a salir a cenar. Entramos al auto que había encendido mi papá y puso el seguro. Luego de eso mi papá llamó a la policía local. Ellos nuevamente llegaron demasiado rápido. Al verlos mi papá se bajó del auto, le puso seguro y le dijo a uno de los policías que se quedara afuera con nosotras. Después mi papá se metió a la casa con ellos, pero no tardaron ni 10 minutos. Al salir llevaban al dueño de la casa esposado. Mi mamá y mi hermana no lograban entender lo que estaba sucediendo, pero yo sí entendía un poco. Ahora me hacía sentido el porqué de los ruidos y de las cosas misteriosas que sucedían, sobre todo por las noches. Y también entendí por qué me llamaba la atención el sujeto, pero al mismo tiempo me daba miedo. Luego de una extensa investigación de los hechos, resultó que él no era el dueño de la casa, sino alguien que se había hospedado en el lugar por más de 6 meses. Además sufría de esquizofrenia, pero al no contar con el medicamento necesario estaba cayendo en la demencia. También se descubrió que había escapado de la cárcel porque lo habían encerrado previamente. El dueño de la casa había sido su primera víctima. Luego de analizarlo por mucho tiempo y aprender cada uno de sus rasgos de personalidad, se deshizo de él de una forma terrible y luego robó su identidad. Aprovechó su aspecto delgado y alto, con ojeras muy pronunciadas y que él vestía siempre con un traje negro. En cada casa que el dueño original tenía, el impostor realizó remodelaciones en cada rincón para así poder espiar a los huéspedes y ver qué hacían día a día, con la finalidad de encontrar el momento ideal para entrar y así poder atacar a las personas que iban a hospedarse en cualquiera de las casas de las que él había tomado total posesión. El sujeto había pasado tanto tiempo en eso que tenía cada cosa fríamente calculada y planificada hasta en los mínimos detalles para no ser descubierto. El hombre reveló que siempre se había interesado por los asesinos en serie y que trataba de aprender lo mejor de cada una de las estrategias que utilizaban. Su locura lo había llevado a convertir en sus víctimas a varias de las personas que habían rentado alguno de esos lugares. Su maldad y locura llegaba a tanto que incluso para deshacerse de ellos de forma sádica llegó a comerlos. Nosotras seguíamos en el auto abrazándonos una a la otra preguntándonos qué iba a pasar con el malvado sujeto. Resulta que la policía llevaba mucho tiempo investigándolo y buscándolo, pero también les habían sembrado la idea de que solo se trataba de un mito, aunque las investigaciones nunca cesaron. Los policías estaban tan sorprendidos como nosotros, de que al fin lo tenían en sus manos y de que el sujeto no mostraba ni el más mínimo arrepentimiento por los actos que había cometido, y mucho menos había confesado ninguno de sus crímenes. Se llevaron al hombre capturado y mi padre volvió con nosotras al auto para tranquilizarnos, porque finalmente podríamos volver tranquilas a casa.
con la paz de saber que también contribuimos a que esa persona no volviera a dañar a nadie más. Regresamos a la casa por nuestras cosas para empacar y tomar el vuelo que nos esperaba. Mientras iba de regreso en el avión, no dejaba de pensar en lo sucedido y cómo esa experiencia nos había arruinado de cierta manera las vacaciones de ensueño que mi hermana y yo habíamos idealizado desde pequeñas, pero más que eso, me aturdía pensar que de no haber sido porque mi padre le tomó bastante seriedad a las reacciones de mi hermana, muy probablemente nos habríamos convertido en otras de sus víctimas, o al menos eso pensaba, pero no contaba con que dentro de poco me enteraría nuevamente de algo aterrador respecto al caso. Ya han pasado varios años desde aquel suceso en esas vacaciones tan horribles. Me enteré de que aquel hombre de apariencia macabra no solo se limita a hacer lo que conté anteriormente, sino que también toma de rehén a personas y las lleva con él a base de engaños para que continúen hospedándose en un lugar igual que aquella casa. Nos dimos cuenta de que deja sus propiedades a bajo costo para llamar la atención de la gente y las ofertas son tan atractivas que los turistas acuden a hospedarse y ahí aprovecha para atacarlos. Yo imagino que buscaba crear un trauma en las personas con sus apariciones, así como logró hacerlo con mi hermana en su habitación y lo hace de manera continua, ya que la víctima ha sido elegida y estudiada por él para finalmente tomarla de rehén. Después de eso, no se sabe con certeza qué hace con ellas, pues simplemente desaparecen. También nos dijeron que debíamos cuidarnos de él, ya que se escapó de la policía y ahora busca venganza de quien lo quiso encerrar de nuevo. Un día salí entusiasmada para ir a una entrevista de trabajo, ya que buscaba un ingreso extra para mis necesidades. Busqué con un poco de complicaciones el sitio de la cita, hasta que con ayuda de mi GPS logré encontrar la dirección de la entrevista, pero al llegar inmediatamente pude notar que el lugar era muy extraño. Cuando estaba viendo el papel donde tenía apuntada la dirección, noté que al lado estaba un hombre vestido completamente de negro, muy alto, con ojos grandes, unas ojeras muy pronunciadas y una enorme sonrisa. Aparentemente por haberme encontrado, yo quedé totalmente paralizada por el miedo, ya que caí en cuenta de que estaba sola en ese lugar y no había ningún sitio seguro alrededor en el que pudiera resguardarme o esconderme del sujeto que no dejaba de mirarme. Mi cuerpo no respondía por el choque en el que me encontraba, por lo que el hombre tuvo la oportunidad de poder tomarme contra mi voluntad y poder subirme a su auto. De alguna forma en la que se notaba experto me amarró y nos fuimos a otro lugar escondido. Se burlaba constantemente con una sonrisa macabra, mientras me recalcaba cada minuto que había estado esperando con ansias ese momento. Por más que trataba de patear la puerta y abrirla era imposible, parecía como si estuviera hecha de acero. Sus ojos estaban totalmente fijos en mí, mientras me decía que mi momento había llegado, pues no iba a poder salvarme como aquella vez. Además afirmaba que luego iría por el resto de mi familia para hacerles lo mismo. Sacó una daga que casi lograba clavarme en la garganta, pero estaba tan concentrado en su próxima hazaña que logré golpearlo muy fuerte, mientras trataba de salir de ese lugar, pero no lo conseguía. Corrí como pude hasta que di con una habitación donde supongo que se alimentaba, pues estaba totalmente lleno de sangre. Olía tan mal que me dieron ganas de vomitar. Nuevamente me dejé atrapar por él para ver por dónde salía y mi plan funcionó. El sujeto confió en que ya no pelearía más, así que cuando abrió la puerta lo aventé como pude al interior y logré salir. Al momento de aventarlo se le cayeron las llaves que pude agarrar. Cerré esa puerta aún con las manos temblorosas y llamé de inmediato a la policía. Además aproveché para cuestionarles cómo había sido posible que lo dejaran escapar 2 veces, a los que ellos respondieron que ese hombre era tan fuerte y hábil que lamentablemente siempre tenía un recurso extra para evitar la justicia. Afortunadamente, ellos llevaban un camión especial para personas de alto peligro como él. Pude hablar con mis papás para contarles lo que había ocurrido y claro que se sorprendieron por la aterradora situación por la que había pasado y más porque comprobaron que no era mentira y que el sujeto buscaría venganza a como diera lugar. Pero se quedaron tranquilos al saber que estaba bien y que en algunas horas estaría en casa. Nunca más volví a aceptar entrevistas de trabajo en zonas desconocidas y mucho menos sin averiguar,
La supuesta empresa que ofrece el empleo y mi familia optó por no rentar ningún otro lugar sin haber investigado previamente toda la información sobre la propiedad y los dueños reales. Claro está que una experiencia tan aterradora como la que vivimos nos tenía que dejar un máximo aprendizaje para estar alertas en todo momento. Ahora nos es muy difícil confiar en cualquier cosa. Supongo que cuando te encuentras en una situación tan extrema donde la vida de tu familia está en peligro y logran sobrevivir, las cosas no vuelven a ser las mismas, al menos para nosotros, ya que desde aquel momento también valoramos cada minuto que pasamos juntos. Relato anónimo.